Karl Rahner, famoso teólogo alemán que desarrolló el método de la teología trascendental, establecía una relación correspondiente entre inmanencia y trascendencia, en la que esta última era, sin más, otra forma de nombrar a Dios mismo. Y aquí, sin embargo, es necesario ir mucho más atrás, a un sentido más general, en el que se define trascendencia como una cualidad que lleva a sobrepasar los límites que ya están definidos. Designa todas, absolutamente todas las condiciones de existencia que se sitúan más allá de lo impuesto por la estructura sensorial o cognitiva, y se describe como un movimiento opuesto a la inmanencia, que se refiere a la fuerza que se mantiene bajo sus propios límites y que posee en sí misma todas las causas y efectos posibles. Entonces, en este ascenso de la persona hacia la trascendencia, el primer peldaño que se pisa puede, de cierta forma, describirse como el darse cuenta de la existencia del otro o de lo otro. Un tomar conciencia, un despertar de la conciencia hacia lo que es la existencia de otras realidades, ¿no? Emmanuel Levinas es uno de los filósofos que más se ha preocupado por entender esta afirmación bajo el concepto de alteridad. Su comprensión del otro como distinto a mí resulta muy significativa, bastante, porque deja en evidencia que mientras se establezca la diferencia teniendo como sustrato el ser, dicha diferencia no es más que algo fútil, ¿no? Afirmar que yo soy y que el otro es diferente a mí deja al descubierto, según Levinas, más que una diferencia, una similitud del ser. Y esta forma de decir o de mostrar lo otro, lo distinto, no hacen justicia a lo otro como irrupción de algo que realmente devenga como lo nuevo o como lo distinto. Para Levinas, y aquí está su declaración reveladora, hablar de lo otro implica partir hacia un mundo en el que el ser no tiene cabida ni sentido alguno. No en la forma en que pasamos de un mundo donde las cosas son a un mundo donde no hay nada, porque conceptos como ser, no ser o ser nada pertenecen a la misma orilla ontológica, que se deja atrás cuando se forma esta pregunta, se formula una pregunta por el otro o por lo otro, y cuya realidad, aunque esté en constante y esencial relación conmigo mismo, no se agota en la individualidad que es circunscrita por la existencia. Para Levinas, lo otro nos abre a la trascendencia, en la medida en que se niega a exaltar lo mismo. Trascender no es ir de un punto A a un punto B, no. Tanto la pregunta por el otro como la certeza de tener una relación con un mundo que no es invención absoluta de mi conciencia, lleva al ser humano, por supuesto, a salir de sí mismo. A salir de sí mismo, aunque lo haga solamente para reafirmar el propio yo. Porque toda pregunta por la existencia de Dios y de una vida más allá de la muerte nos lleva y nos llevará siempre a una pregunta, a un cuestionamiento por el hombre, por la existencia del hombre, por el sentido de la vida del hombre, ¿no? Estos son aspectos que pertenecen a ese primer peldaño que lleva al hombre a comprender que la trascendencia no aparece como una especie de salto, como un salto cuántico de la vida, sino como una apertura, un abrir la puerta, ¿no? Y es
la primera experiencia humana. En las tribus primitivas, en las culturas primitivas, en la época primitiva, pues olvidándonos de existencias de religiones y todo esto, todos los seres humanos buscaron de diferentes formas trascender, establecer una comunicación con ese ser superior, dueño de la vida y de la existencia, y en la medida en que experimentábamos que nos iba bien, que había progreso, que había alimento, que había sustento, que había buen clima, entendíamos que estábamos bajo su cobertura, y cuando las cosas iban mal entendíamos que algo estaba mal, que algo había fallado en esa relación, que algo se había tenido que hacer mal, y entonces se trataban de hacer cosas para contentar o para aplacar a ese ser infinito, dueño de la vida, de la existencia, que me provee de las cosas. Y ahí comienza un proceso de trascendencia, ¿no? Poco a poco. La experiencia del hombre va madurando con el pasar del tiempo porque Dios se revela, ¿no? Ahí viene el papel de la teología también en interpretar esa revelación, en hacerla palpable, ¿no? Comprensible. Y pues ya entrará pues toda la historia de la salvación. Pero lo que tenemos aquí es que esa experiencia de lo otro es un suceso en el que algo distinto a la persona misma tiene capacidad de enriquecer y reafirmar la propia identidad, comportándose como un ciclo. Las cosas suceden alrededor, todo lo que sucede alrededor carga de sentido la existencia, y la existencia carga de sentido al mismo tiempo el mundo que la rodea. Como se dice en clave filosófica, ¿no? Existo yo y las cosas, no las cosas y yo, porque yo doy sentido a las cosas. Es decir, si yo no estoy, ¿qué sentido tiene que existan las cosas? Pero al mismo tiempo, las cosas existen, estés o no estés, ¿no? Entonces, pero en la medida en que yo soy consciente de estas realidades, hay consecuencias a partir de esa concientización. Como un ciego cuando recobra la vista, pues ¿cómo podría seguir fingiendo que es ciego? ¿Cómo podríamos permanecer como un paciente que se despierta en mitad de una operación? ¿Cómo podría fingir que sigue estando inconsciente? Entonces, concientizarme comporta unas consecuencias. Así como el no saber bien cómo es la cosa con Dios, pues no es igual a que Dios se revele y muestre cuál es su voluntad. Hay unos parámetros a seguir entonces, ¿no? Entonces, bueno, esto es un proceso. Y en ese proceso que caracteriza la vida humana de salir y aprender, de abrirse al mundo y a una realidad mucho más amplia que la realidad personal, es apenas evidente que mucho de lo que se consigue llega de la forma establecida, ¿no? Bajo enseñanzas formales desde el hogar, la universidad, el lugar de trabajo, el círculo en el que se establecen y se mantienen las relaciones sociales. Es decir, la apertura al mundo no es el recibimiento de fenómenos extraños, de fenómenos extraordinarios, desarticulados o absurdos. Hay una pedagogía para trascender a estas cosas, para aprender estas cosas. No vienen por lo general ángeles del cielo a contarnos, sino que es un proceso lento, es pedagógico, es a través por lo general de signos sensibles, es a través de medios humanos. Entonces, por la estructura del proceso cognitivo, lo novedoso, lo radicalmente otro, se va descubriendo, ¿sí?
llega y se entiende bajo condiciones que resultan por lo general muy familiares. La experiencia religiosa de la divinidad no se va a escapar sí, de estas condiciones. Ella llega a la vida del creyente en la mayoría de los casos por una instrucción, ¿no? No por una experiencia directa con aquello que, según su cuerpo doctrinal, se sustenta como verdad. Además, este tipo de enseñanzas formales tan comunes en la vida de la persona no llegan ni se expresan de modo unívoco o convencional. Estos aprendizajes se dan por imitación, por instrucción, por necesidad o por imitación del comportamiento social, ¿no? Se volverán convicciones firmes en la medida en que va avanzando la cosa, ¿no? Y la experiencia de la persona en su relación con ese ser infinito, Rey de la Gloria, hará que sus bases estén bien cimentadas, o por el contrario sucederá como en muchos casos, que lo que hacen es seguir un patrón de comportamiento, ¿no? Yo soy de esta religión porque mis padres me lo enseñaron, porque mi familia siempre ha estado en esa religión, pero ahí no hay muchas raíces. O yo me fui para allá porque todo el mundo se va para allá. O yo hago esto porque percibo ciertos beneficios de estar ahí, ¿no? Pero pues la experiencia auténtica que comienza como cualquier tipo de aprendizaje y que va haciendo que una persona eche raíces firmes y que sea capaz incluso de dar la vida por esa fe, por esas convicciones, pues va mucho más allá de la instrucción, va de la experiencia de un encuentro personal, pero esto no sucede de forma automática. Es el resultado final de un proceso, ¿no? Entonces, el aprendizaje puede darse de manera puntual o puede prolongarse silenciosamente a lo largo de toda la vida. Puede ser estricto, puede ser fatigoso o puede ser, por el contrario, amplio y cómodo. Depende del sitio donde tú creces, de las condiciones. Pues no es lo mismo ser cristiano en el Medio Oriente y haber nacido en Irak o en un país comunista donde la fe está sesgada, está coaccionada y donde tienes que medir bien cómo es que vas a hacer las cosas y tienes que pensártelo bien también si es que quieres arriesgar la vida por eso, que no, pues yo crecí en un sitio pues donde pues es normal y todo el mundo es religioso, etcétera, y sin embargo a veces sucede pues todo lo contrario, que le agarran aversión, porque la experiencia del hombre es muy amplia y también hay que mirar con lupa los procesos cognitivos, pedagógicos, psicopedagógicos de cada persona y lo que son sus necesidades. Entonces, en todo caso, el aprendizaje, sea cual sea su forma, se expresa en una acción efectiva, como afirma Rafael Echavarría. El aprendizaje representa el desafío quizá más importante al que se enfrenta todo ser humano durante su existencia. Y en ese punto de aprendizaje y de llevar al otro a la trascendencia hacia Dios, nosotros jugamos un papel que es fundamental. Nosotros tenemos la responsabilidad de ayudar a la persona y de que ese proceso sea eficaz, porque de otra forma se pierde la fe de la gente. No son convicciones reales. Entonces, esto es lo que le permite tener una vida en la que no solo se reconoce un espontáneo devenir, sino en el que el ser humano se compromete como un agente activo, no pasivo, de sus posibilidades y de su transformación. Se da cuenta de que es capaz de lograr cosas grandes en la medida en que se niega a ser derrotado por el miedo a sus propias debilidades, porque el futuro está en sus ojos, porque la salvación en el sentido cristiano se nos ha dado
para decirnos que nuestra vida tiene un sentido, que nuestra existencia tiene un sentido, que existe una esperanza, que es una esperanza fiable gracias a la cual nosotros podemos afrontar nuestro presente. Es decir, el presente, aunque sea fatigoso, se puede vivir y se puede aceptar si lleva hacia una meta. Si podemos estar seguros de esa meta y si esa meta es tan grande que justifique todo el esfuerzo del camino. Entonces, que no es otra cosa que comprometerse a asumir el reto de trascender. Manifestándose también de manera heterogénea, surge con el aprendizaje un tipo de asimilación que no se da de manera inmediata, sino reflexiva. Implica introspección, meditación, y que no se impone desde afuera, sino que es determinado por el juicio personal. Yo elijo creer, yo creo, yo entiendo para creer y creo para seguir entendiendo, y yo avanzo en este proceso como un sentirme llamado a, es una experiencia personal, ya nadie me la impone. Viene como una necesidad interior, ¿no? Y se trata del segundo peldaño en el ascenso hacia lo trascendental. La visión crítica de la realidad también es una cosa que nos ayuda a eso y que juega un papel importantísimo en este peldaño. Una condición indispensable para saber estar en el mundo. Si se permite aquí utilizar el lenguaje de Heidegger en Ser y Tiempo, quien entiende que ese estar en el mundo como una disposición que va más allá de la relación sujeto-objeto y que por ir más allá de esta ya supone, por supuesto, una trascendencia. El mundo en el que se está ya es, según Heidegger, algo demasiado fuera, ¿no? Algo demasiado fuera. Porque el mundo no soy yo, ¿no? Es algo que está fuera de mí, ¿no? Entonces, más allá del ámbito de lo subjetivo, porque antecede al sujeto, y a la vez más allá de lo objetivo, de lo que es objetivo, porque no es producto de una observación. Con un mayor acento nos damos cuenta, por ejemplo, en esa oración que hace Santo Tomás de Aquino, un mayor énfasis en el entender que en el ser. La oración de Santo Tomás de Aquino, para antes del estudio, expresa una súplica por la destreza que permite aprender con H, aquello sobre lo cual buscamos inteligencia. Él pide agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para interpretar. Entonces, entender, asimilar, interpretar. Interpretamos con método y con facilidad. Pero necesitamos tener capacidades para asimilar, agudeza para entender. ¡Qué interesante! Entonces, junto con la apertura al otro y la visión crítica que tenemos que tener de la realidad, existe un tercer peldaño que hace comprensible la tendencia humana hacia la trascendencia, porque es una capacidad nuestra que la tenemos ahí en el chip, ¿no? Y se trata de la actitud creativa. La actitud creativa. Si la visión crítica descarga el juicio sobre la alteridad, la creatividad es una acción que permite crecer, producir, crear. Y es algo que no puede hacer ningún animal, solamente los seres humanos, ¿no? Entonces es una praxis que compromete el juicio y la responsabilidad. Y es también la capacidad de descubrir en medio de una situación adversa o problemática nuevas perspectivas que contribuyan a una solución y al surgimiento en la realidad de la innovación que irrumpe como un factor de cambio. Entonces,
¿De qué me doy cuenta? ¿De qué me doy cuenta? De que estoy en medio de la montaña a 7 grados de temperatura y que tengo frío. Entonces, descubro que con la piel de un animal, si cazo al animal, no solamente puedo hacerme un abrigo, sino que además tengo comida. ¿De qué me doy cuenta? De que pues con el fuego con el que cocino al animal también me puedo calentar yo. Y necesito madera para hacer la leña. Pero ¿de qué me doy cuenta? De que con la misma madera con la que hice la leña puedo construirme una casa. Entonces voy empleando la técnica para mejorar mi situación de vida. Y de la misma forma en la que voy empleando técnicas y voy innovando y voy mejorando mi situación y voy avanzando, ahí va, viene la cultura, ¿no? Hablaremos de eso más tarde. Lo mismo nos sucede con Dios. Somos capaces de trascender hacia una dimensión que va más allá de lo tangible y lo físico y de lo que es accidental y de lo que es evidente. Entonces, el último peldaño por el que se asciende a la comprensión de la trascendencia es el compromiso ético. Y ya aquí nos vamos mucho más lejos, ¿no? Compromiso ético. Y aquí conviene recordar las palabras de un personaje que se llama María Esther Gómez de Pedro, que dice que en Tomás de Aquino la persona se entiende como lo más perfecto que hay en toda la naturaleza. O sea, el ser subsiste en la naturaleza racional. Esta vida racional que nos especifica como personas no solamente nos hace poseedores de una dignidad inalienable y sujetos de deberes y derechos, sino que nos introduce en el mundo de la libertad y de la responsabilidad. Y es en efecto ser de naturaleza racional lo que a nosotros nos permite hacer todas estas cosas, crear soluciones, innovar, preguntarme por mi propia existencia. Ser de naturaleza racional nos permite ser dueños de nuestros propios actos. De ahí que cada persona, por el mero hecho de serlo, posee una dimensión ética. El perro está atado a su instinto. Tiene hambre y le pones comida y tiene que comer. No puede evitarlo. Está la perrita en celo y él va tras eso. No puede evitarlo. Está atado a su instinto, aunque aprende por asociación de conductas y puede ser más o menos educado y logran un nivel alto de comprensión según su raza, según las condiciones en que es criado, pero está atado a su instinto. El ser humano es el único que puede rebelarse contra su instinto porque es un ser racional y comprende que hay situaciones, que hay cosas que evidentemente no le convienen. Entonces, por apetitoso que me parezca ese plato, no me lo como porque de pronto y me hace daño. Entonces, por más ganas que tenga, ¿sí?, de lanzarme al agua porque tengo calor, el agua es demasiado profunda y no conozco las dimensiones de lo que puede haber ahí, no me lanzo porque de pronto y me ahogo, ¿no? Pero llego a la comprensión y así mucho más allá, ¿no? Mucho más allá. Hay una dimensión ética de las cosas, ¿no? Tengo ganas de hacer algo que no puedo porque no es ético y no lo hago. Y me freno, ¿no? Entonces, no es suficiente con juzgar críticamente el mundo o tomar planes de acción para corregir aquello que está mal o crear aquello que hace falta. Va mucho más allá de eso. Entonces, es necesario comprender que los seres humanos siempre están en una búsqueda constante, que es una búsqueda constante de la felicidad. Más tarde descubriremos que la felicidad que nosotros buscamos, que se suele traducir en tener, poseer, va mucho más allá de lo que pasa a nuestro alrededor. Tiene que ver más con lo que pasa dentro de nosotros mismos.
Eh, y según decía Santo Tomás de Aquino, y que por eso se intenta que acciones como ver, juzgar, comprender, actuar, innovar, lleven a cada persona a ser auténtica, plena y feliz. Cada acción que realice el ser humano debe aportar un mejor conocimiento de sí mismo y de sus posibilidades. Yo tengo que apostar por ser la mejor versión de mí mismo. Realizar algo en el mundo conlleva realizarse en el mundo. Realizar algo en el mundo conlleva realizarse en el mundo. Ser la mejor versión de sí mismos. Y aquí nosotros, como ministros de Dios, como ministros ordenados, en medio de las renuncias que hacemos, en medio de la negación, en medio del apartarnos de muchas cosas que no convienen y que no hacen parte, que no aportan a nuestra misión, pues nos vamos sintiendo no como con una sed que no podemos saciar, sino que al contrario, va uno llenándose de plenitud en la medida en que sirve y corresponde con la vocación que ha recibido. Bueno, con todo esto queda expresado que cuando se sitúa la trascendencia en el horizonte del hombre y cuando se pone la idea y la posibilidad de comprender a Dios en la apertura hacia esa trascendencia, la persona aparece como un ser en crecimiento, que pese a estar determinada por diversos factores, puede progresar con y por sus acciones. Y estas últimas pueden y deben ser siempre ejercicio de la libertad. Dios te hizo libre. Pero te hizo libre para elegir bien, no para elegir mal, porque el mal es un defecto de la libertad. El mal te hace esclavo. Dios te da todas estas capacidades para que libremente optes por el bien y para que libremente te acerques a Él, te acerques a aquello a lo que realmente estás llamado y lo que puede conducirte a la verdadera felicidad, ¿no? Entonces, la trascendencia se ofrece como una posibilidad para realizar un ascenso en el que se pueden frenar las ansiedades, dejar atrás el egoísmo y la ignorancia y no renunciar a la felicidad por culpa del fracaso, el agotamiento, el rechazo, la sensación de impotencia. Dios entra en el escenario de la trascendencia, de la historia, de la cultura, para encontrarse con la persona y fundar con ella una nueva realidad en la que se hará posible la realización de aquellas ilusiones que llenan el corazón. Entonces, tenemos el Cronos y el Kairos, ¿no? El Cronos, el tiempo cronológico, lo que no cambia, los días, las horas, los minutos. Me levanto, me lavo la cara, me cepillo los dientes, me doy un baño, me tomo un tinto, hago oración, me dispongo al trabajo, lo que hago todos los días, lo que hace parte de la cotidianidad de mi vida. Y el Kairos, esa intervención de Dios en mi realidad que irrumpe con la rutina y divide la vida, la historia en un antes y un después. Entonces, el momento en que me gradué, el momento en que me casé, el momento en que obtuve esto, el momento en que hice la primera comunión, recibí la confirmación, el bautismo, el día en que me ordené sacerdote, el día en que conocí a esta persona, que hablé con esta persona y esa conversación me cambió la vida. Entonces, ¿por qué celebra uno los cumpleaños, los aniversarios? Porque hay un rompimiento de la cotidianidad y hay un cambio de toda la existencia, porque es un momento de impacto que produjo frutos, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? El día en que murió mi madre, etc. Entonces, ahí vemos intervenciones puntuales de Dios, ¿no? Entonces, darme cuenta de eso, ¿no? Darme cuenta de eso me lleva a la trascendencia y me hace tomar decisiones en consecuencia de esto.
¿Podríamos sencillamente ignorar el hecho de que estamos ordenados? ¿Podríamos ignorar el hecho de que hemos descubierto por nuestra experiencia de fe, por nuestra formación, por la trascendencia, la presencia de Jesús en la Eucaristía? ¿Podríamos ignorar que sabemos lo que sabemos? ¿Podríamos simplemente hacer todo esto a un lado y lanzarnos a otra religión? A eso voy. Por eso comenzábamos con la catolicidad, comenzábamos con el patriarcado, pues veníamos sentando bases para luego hablar de lo que es trascender y el darme cuenta también del otro y de las convicciones de otro, pues va mucho más allá. Yo tengo que estar bien cimentado primero. Y de esto seguiremos hablando más adelante.